Estás escuchando La Esfera Celeste. Polímele es un troyano de Júpiter de unos 20 kilómetros de diámetro, descubierto en 1999 por el Catalina Sky Survey. Este es uno de los 7 objetos que la misión Lucy pretende visitar, para lo cual se precisan datos astrométricos lo más refinados posible. Y con este objetivo precisamente se inició una campaña para aprovechar la ocultación de una débil estrella por parte de este asteroide. En este episodio vamos a hablar de esta campaña con Carles Schnabel, presidente de la Agrupación Astronómica de Sabadell y un reconocido experto en la observación de ocultaciones, y con Faustino García, otro experimentado observador, fotometrista y seguidor incansable de pedruscos. Faustino García, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien y muy agradecido de que nos concedas un rato para charlar de piedras y de ocultaciones. Y bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien por ahí? ¿No? Me comentabas que nubes, lluvia, días mejores, un poco variable el tiempo. Sí, ayer era un día estupendo y bueno, un poco de sol por la mañana y ahora se nubló y un poco de llovizna, pero bien. Lo que nos toca. Así descansas un poco de noche también, ¿no? Sí, también, sí. Muy bien. Muy bien, Faustino. Oye, yo te pedí que te pasaras a comentar, bueno, el pretexto era uno, que ha tenido cierto revuelo mediático, por decirlo así, que era la ocultación de una estrella por el asteroide Polímele. Y digo cierto revuelo mediático derivado de, bueno, una campaña que llevó a la NASA a traer unos equipos, ¿no? Y a montar una campaña así a lo grande, porque coincidía que la zona de sombra pues atravesaba nuestro país, ¿no? Y hemos hablado también con Carles Schnabel, que también nos contará su punto de vista más desde la vertiente de la coordinación, pero teníamos muchas ganas de que nos contaras tú a ver cómo fue esta experiencia como habitual observador de pedruscos, ¿no? Que eres. ¿Qué tal? ¿Cómo fue eso? Bueno, bien, como experiencia, pues interesante, siempre se aprende algo y hay que ir un poco con esa mentalidad de intentar sacar lo que se pueda y aprender de lo que se va viviendo, ¿no? A ver, a mí personalmente, en el tema de reuniones de preparación, instrucciones y, bueno, pues un poco cómo quieren hacer las cosas, este tipo de cosas, pues más o menos es un ambiente como el que vives en algún congreso. El manejo del telescopio, pues con su mando, con el SkySync, pues es parecido al de cualquier telescopio que tengas con el GoTo y con el mando para hacer los ajustes. Y la cámara es la que tengo, la Kawachiri 174, y el SharkCap es el programa con el que hacemos la grabación. Vale. Y, de alguna forma, eso no aporta demasiado en cuanto a lo que es la técnica de hacerlo y cómo hacer el seguimiento y la grabación. Sí que era nuevo para mí porque, digamos, en este caso es algo con lo que estoy empezando, porque hasta ahora siempre hacía las ocultaciones a la deriva. Y entonces, bueno, fue combinando un poco la experiencia esa nueva, donde ya estaba empezando con hacer esas cosas, familiarizarse con ello, y también el manejo de un Dobson de estos Goto que tan grandes. Y, digamos, me sorprendió bien la facilidad con la que se puede montar y desmontar y colimarlo y ponerlo a funcionar en pocos minutos, ¿no? O sea, como la eficiencia que puedes tener con una abertura de este tipo, con los 400 que traían ellos. Y en ese sentido, pues muy bien. Digamos, un poco la decisión que tuvimos nosotros es que en nuestra ubicación, en el punto que nos tocó a nosotros hacer la observación, pues las 2 noches, digamos, la primera noche de hacer las cosas en el sitio de forma real la noche anterior, pues se nubló de tal manera que ni siquiera pudimos llegar a alinear el telescopio bien. Y en la noche justo de la ocultación, pues lo mismo. Llegamos a alinear con 2 estrellas y cuando ya teníamos el campo y el sitio de la estrella, ¿no?, empezó a venir cada vez más nube y acabó nublando por completo, que bueno, hubo que hacer la grabación igual
era un poco el tema del protocolo, pero prácticamente ya no se ve nada. O sea, que, bueno, un poco esa decepción, ¿no? Pero el resto, vemos la parte positiva de ir el montaje, la experiencia, de practicar con todo, digamos, la convivencia con el grupo. Bien, todo esto muy bien. Y a nivel metodológico, no sé, ¿detectaste algo que te sorprendiera o que se salga un poco de tus hábitos, ¿no? Cuando observas tú mismo? Claro, son métodos diferentes, porque yo he dado la montura y es distinto a como yo me manejo, y por eso digo que, bueno, la simplicidad de coger el Dobson con el robot y decirle las coordenadas con un software que lleva con ASCOM, para decirle vete a buscar esto a estas coordenadas, y que efectivamente el Dobson llega a su sitio y tiene el objeto metido en el campo, pues me sorprendió bien, vaya, me parece un buen equipo transportable para las dimensiones que tiene y que va muy bien. Entonces, por ahí sí. Claro, muy adecuado supongo para estos menesteres, ¿no? Que no para otros, pero claro, para una ocultación, un Dobson, ¿no? Claro, digo por la facilidad del transporte, ¿no? Claro. A veces apunta porque son unas casas grandes, pero bueno, llevar un 400 transportable, montarlo en 10 minutos y que puedas ya tener operativo con una facilidad de que si no está en su portátil ellos traían ya grabado, o sea, metido digamos, una configuración para que el ShareCap hiciese la grabación con unos parámetros ya que vienen, un perfil que ya viene grabado. Después, si el ajuste no fuese muy bien y el campo no estuviera correcto, llevaban el Oil Sky, el Flat Solar, para que corrigiese y buscase la posición. En el caso de tener un apuro, en pocos minutos tenías el telescopio en el campo y ya podías corregir y centrar la estrella objetivo. Yo digo, bien, o sea, en muy pocos minutos lo podías tener todo solucionado. Claro, y se entiende que lo tenían todo como estandarizado porque evidentemente cada equipo trabajará pues con los mismos parámetros, ¿no? Lo que comentabas, que había como un preseteado ahí para que todo el mundo trabajara bajo los mismos parámetros, ¿no? Sí, esa es una de las cosas que insistían bastante en seguir una especie de protocolo, una norma que tenían los pasos a seguir, hechos de esa manera y en ese orden. Y así todo el mundo lo hacía de la misma manera y, bueno, de alguna forma los resultados pueden ser comparables porque todos están hechos por los mismos equipos de la misma manera en los diferentes puntos. Claro. Creo que eso es una forma luego de simplificar los resultados. Pues. Muy bien. Oye, y para un observador experimentado como tú, más allá del revuelo de la campaña de la NASA y de que esos datos pues sean de utilidad para la misión Luz y todo eso, que es, bueno, interesante, pero que tiene ese deje mediático que comentábamos al principio, entiendo que para ti es una ocultación más, ¿no? No tenía más interés que todo ese contexto, ¿no? De colaboración, supongo. Hombre, es un poco al límite, tanto incluso para el equipo que se traía, porque una estrella de tú 15,6 o 15,7, ya rayando la 16, con un tiempo máximo de ocultación de 5 segundos o por ahí que andaba, 5 segundos, pues es muy crítico. Y incluso con los parámetros que ellos traían, que era un segundo de exposición, era para poder captar 4 o 5 puntos en toda la ocultación. Si estabas en el medio, incluso a lo mejor 5 puntos. Muy al límite. Entonces, bueno, te enseña un poco a ver que hay que exprimir los equipos hasta lo máximo. Y después me imagino que ellos tendrán su forma de análisis posterior para sacar un poco más de señal de lo que se veía, porque realmente en la pantalla era una estrella muy débil. ¿Y tienes constancia de que haya ya algún resultado? Bueno, por lo que se comentó, había otra previsión de José Luis Ortiz, del Instituto Astrofísico de Andalucía, que no coincidía con la que ellos habían calculado. Y se organizó también otro grupo de gente que podía hacer telescopios móviles para ir a buscar la posición idónea
y algunos otros de algún observatorio que estaba dentro de la línea de previsión de José Luis Ortiz. Y según se comentaba, parece que había algún positivo en esta otra previsión de José Luis Ortiz. Entonces, todavía no hay nada oficial con dicho y con tiempos ni eso, pero bueno, lo que se sabe es que, lo que se comentó es que había algún positivo dentro de la otra línea. Si es así, pues entonces se supone que dentro de la otra posición, que era la NASA, que era bastante más al oeste, pues no debería de haber ninguna, porque queda bastante lejos. Sí, sí. Pero bueno, hasta que no digan ninguna cosa, o sea, que no hablen ningún comentario de que hay análisis ya hechos y de que se tenga algún resultado, pues de momento no hay nada comunicado al respecto. Salvo los comentarios de que la otra línea sí que tiene algún positivo. Muy bien. Y antes nos comentabas que trabajabais con la misma cámara que tienes tú. ¿Nos recuerdas un poco el setup que tienes tú para hacer ocultaciones? Bueno, yo tengo que andar jugando porque, claro, no es lo mismo hacer una, en este caso, como ellos ya sabían el diámetro que tienen, ya saben la magnitud de la estrella y habrían hecho sus pruebas y ya lo traían grabado para hacer la ganancia y el tiempo de exposición que ellos habían calculado. Pero con este vídeo tienes que jugar un poco. La que hicimos el otro día de Palas, pues claro, no es lo mismo una estrella de magnitud 8 y pico que una estrella de 16. No puedes parametrizar lo mismo. Tienes que tienes una configuración fija porque tienes que andar jugando con la ganancia y con los tiempos de exposición. Y ahí pues tienes que mover. La última que intenté ahora fue la de Vianor. Y bueno, con los parámetros que intentaba conseguir, también forzando un poco al máximo, pues sí, la estrella se ve muy débil en pantalla, y cuando haces el análisis con el software, con el Tangra, pues bueno, sale una curva plana, una estrella muy pequeña, muy débil, y bueno, siempre te queda un poco la duda de si realmente hay algo o es plana, porque está ya demasiado límite, ya cerca del ruido. Y bueno, pues intenta. Oye, y ahora vamos a entrar en el tema de Palas, pero yo lo que te comentaba era el setup, el equipo que tienes tú en el observatorio, porque tú eres un observador como multidisciplinar, porque haces de todo. Pero para ocultaciones, ¿qué combinación, qué equipo, qué setup utilizas? Aparte de la cámara que has comentado, que era la misma que la que llevaban en la campaña. Bueno, por ejemplo, para hacer la ocultación de Palas, utilicé un R80 que tengo puesto en paralelo encima del RCX de miedo, porque bueno, con una estrella tan brillante de magnitud 8, pues era suficiente el R80. Y sin embargo, para hacer la de Vianor, como la estrella era también de magnitud 15,4, ya me basé un poquitín de experiencia tienen con Polymele, pues ya utilicé el 25, ¿no? el de 25 centímetros, el RCX. Pero claro, con la misma cámara, la QHD 174 puesta en el RCX o puesta en el R80, y después ajustar ahí los tiempos de exposición y la ganancia hasta conseguir esa zona crítica ahí entre la resolución temporal y la señal. Claro, pero el hecho de que montes en el 80 milímetros o en el RC se debe a que tienes el tubo grande ocupado para otros menesteres con la CCD montada o... No, es por la cuestión de que si una estrella muy débil, hombre, le metes el RC para meter 25 centímetros y poner un poco más de luz para una estrella débil. En una estrella bastante brillante, pues el R80 es suficiente. Y tienes más campo, hay más estrellas de comparación o de alineado que se pueden utilizar. Y bueno, fíjate, la ocultación de Palas la hice con exposiciones de 0 a 15 segundos, de 150 milisegundos. Y eso, como son 4 minutos de grabación, hizo 1595 tomas, que suponen más de 6 gigas de memoria. El total de imágenes. Y claro, con el otro, pues no, porque con el RC en estrellas tan débiles tienes que dar tiempos más largos, porque si no, no saca señal, y no tan largos como para que no tengas una resolución temporal. Hay que buscar siempre en la fase previa, hacer ahí pruebas y ver un poco ese punto de equilibrio, y claro, tienes
menor cantidad de imágenes por cada toma de las que haces para una ocultación. ¿Sí? Es decir, que a ti no te da miedo cacharrear, Faustino. Si tienes que sacar una cámara, la sacas y no haces como Ramón, que la solda al tubo. No, entre otras cosas aquí, porque también yo tengo un problema de la humedad. Aquí sí, ya sabes que es una zona bastante húmeda, sí, por la lluvia, por el rocío, por la condensación. Y si la dejo puesta, pues tengo el problema de que los sistemas de secado del desecante que lleva la cámara, pues se agotan en muy poco tiempo. Entonces tengo que quitarla, apartarla, dejarla en su maleta bien cerrada y así intentar aprovechar que el desecante dure lo más posible. Para no tener que andar ahí haciendo más operaciones. Y bueno, como ya tengo la posición de la cámara más o menos tomada, pues cada vez que la pongo, bueno, no es exacto, pero bueno, coincide muy bien con la anterior, ¿no? Entonces ya también me valen las tomas de oscuras, los flashes. Muy bien. Muy bien. Oye, me comentabas también que, bueno, estuviste siguiendo otra ocultación, en este caso de Pallas, que es un asteroide descubierto, creo que a principios del siglo XIX, si no voy errado, 1800 y poco, y es de los grandes y se presupone un objeto como muy estudiado, y por eso me sorprendió que me contaras, bueno, que obtuvo unos resultados, estabas muy contento, ¿no? Y que incluso se llegaron a refinar algunos datos, y me sorprendía, ignorante de mí, que en un objeto tan antiguo y tan estudiado pues aún tenga sentido, ¿no? Analizar pues la luz, ¿no? Y refinar posiciones, etcétera. Y tú me comentabas que no, que hay muchas cosas que tienen mucho sentido, que hay gente que se dedica a ello, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco, bueno, primero cómo fue esa ocultación, ¿no? De la que estabas muy contento, porque realmente quedó un perfil muy chulo, ¿no? Cuando se ve el dibujo con las cuerdas. Y por qué, ¿no? Porque sigue teniendo sentido estudiar objetos tan conocidos. Bueno, son objetos muy conocidos, pero son conocidos porque son muy antiguos, pero tampoco hay tantísimos datos. O sea, que si te pones a ver y empiezas a buscar curvas de luz de Pallas, pues tampoco hay tantísimas. Y aunque se sepa el periodo de rotación, pues la curva de luz puede diferir de una a otra por la geometría particular de cada uno de las oposiciones que tienes. Y a pesar de eso, que se modeliza y es uno de los que no tiene imágenes directas de un cacharro de los que andan por ahí volando, ¿no? Y entonces se recurre a modelizarlos. Hay 3 modelos en Dummit y otros 3 en Nissan, que bueno, pueden ser los mismos presentados de diferente manera, pero digamos la ocultación previa, o sea, el resultado previo de la ocultación aplica un modelo y empieza a trastear con los otros modelos que hay, y ves que hay alguno que encaja casi mejor que los que proponía de mano el programa. Consecuencia, hay que refinarlos más, todavía hay que saber más cosas. Entonces, aunque haya observaciones recientes y haya, por ejemplo, hace poco José Delgado hizo la curva de luz, pues toda esa información se va con la ocultación esta de ahora, que le da otros parámetros de 500 y pico kilómetros, pues ya tienes otras medida en la longitud y la anchura de Pallas, y vas refinando la forma del modelo y la forma de hacer. Así que, aunque estén conocidos, no se saben exacto, entonces vas afinando y afinando. Y por eso esas ocultaciones que ya tienen muchas cuerdas y dan un perfil bastante bueno, pues allí hay ajustando esos modelos y tener una forma un poco más conocida y más exacta de cómo es realmente. Y en este caso, evidentemente, por la estrella y por el objeto, fue en principio menos exigente, ¿no? Porque creo que a ti, lo digo porque claro, depende de la ubicación del observador, pero ¿cuánto te duró la fase de ocultación? 10,35 segundos fue exactamente. Vale. Claro, y yo veía, bueno, la curva en el blog del observatorio, que por cierto recordamos y aconsejamos. Había como una caída de luz como muy evidente, ¿no? En el caso de Polímele debía ser algo casi indistinguible, ¿no? Comparado con esto.
El polímero tenía que tener una caída importante, pero muy corta. Tenía que ser lo que difícil era, digamos, detectar la estrella con buena señal. Y en el caso de la ocultación esta de Pallas, la caída no era tan evidente. De hecho, si haces un poco de vídeo con todas las imágenes, hay que estar muy atento para detectar esa pequeña caída así de forma visual. Y sin embargo, después que el análisis de que hace Tangram, pues la detecta clarísimamente y ves perfectamente qué punto tiene la rampa de bajada y la rampa de subida, y ahí están los puntos críticos en los que desaparece y aparece, y salen tiempos pues bastante, ¿no? Se pueden ajustar prácticamente a centésimas de segundo. Claro. Yo no me refería tanto a la amplitud, ¿no?, de la caída como la duración, evidente. Y eso me lleva a pensar que en el caso de Polímele, ya entiendo que esto está parametrizado y cuentas con 40 centímetros de tubo, etcétera, 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 pero con un lapso de tiempo tan breve, aunque la amplitud del diferencial, ¿no?, de magnitud sea importante, es decir, encontrar el punto justo entre exposición, ¿no?, y número de tomas, porque ¿cuánto has comentado que duró la ocultación en el caso de Polímele? ¿Un segundo? No, las tomas eran de un segundo. Para una ocultación de 5 segundos. De 5, vale. 5 o 6. Vale. Entonces, bueno, hay una especie de norma no escrita. Bueno, no es cierto. Bueno, se puede, digamos, se calcula, ¿no? Que un quinto de la exposición, de la duración máxima, sería, digamos, una regla de oro para no pasarse como punto crítico. O sea, que si tenías una duración de 5 segundos, pues un segundo sería el tiempo máximo para no perder la resolución temporal necesaria, porque si no, puede suceder la ocultación o bien la desaparición o la reaparición mientras hace la toma. Entonces necesitas esa resolución temporal para ver en qué momento desaparece o en qué momento reaparece, y tienes que hacer los tiempos más cortos posibles. Eso te obliga a tener que meter mucha ganancia, meter mucho ruido, y hay que buscar ahí esos puntos, ese equilibrio entre uno y otro. Y aún así, pues en el caso de Polímele era por lo que, a nivel personal, lo que yo veía en pantalla, cuando la noche que estuvo despejado en León y lo hicimos digamos, el ensayo de la grabación y demás, pues francamente en pantalla se veía muy débil la estrella. Claro. Entonces, entiendo que ellos tendrán después formas de poder sacar mejor señal de eso, pero la sensación que tenías era de que la cosa estaba muy justita. Sí, claro. Es que en el mejor de los casos tiene 5 mediciones, ¿no? Porque con esa duración, claro, y si eso le añade ruido, incertidumbre, pues es como al límite, es lo que comentabas. Al límite. Y claro, sí, eso es en el centro. Cuando coges uno de los bordes del asteroide, pues el tiempo será, la caída será de un segundo, o menos. Sí, claro. Y es complicado. En el caso de Pallas, pues no, es porque la duración máxima era de 30 y tantos segundos, de 36 o 30 y pico en el centro, y bueno, hay alguna medida cerca del centro y que se ajusta bastante bien. Otra cosa que se vio en el Pallas es que se retrasó los segundos respecto a las efemérides, y había una incertidumbre de 3 segundos, o sea que sí que estuvo dentro del margen de error, pero bueno, también le ayuda a hacer la astrometría precisa del asteroide y de la estrella con esa medida exacta del momento de la ocultación. Sí. En el caso de Pallas, la gráfica polar que tienes colgada es súper chula, porque realmente define un perfil, ¿no?, con cierta irregularidad que encaja, bueno, en uno de los modelos que comentabas tú antes. Digamos, lo que sale en la gráfica son las cuerdas, dando el contorno de cada una de las cuerdas. Es un tiempo, digamos, que cruza todo el tamaño del asteroide, y vas viendo el hueco que deja, cómo se corresponde con la forma que tiene el asteroide. Sí, una sección, ¿no? Muy bien. Luego, sobre eso, pues los diferentes modelos que hay en Nissan o en David, pues digamos, el mismo programa, el Locus, que es el que hace la reducción de las cosas,
y él incluso hace las previsiones y demás, pues aplica uno de los modelos, calcula él que es el que ajusta bien, pero tiene la opción de probar a mano y ver si otros modelos pueden encajar también. Vale. Y ahí vas viendo que hay unos que van mejor, otros que algunos pues encajan muy bien en un borde, pero el otro no encaja tan bien, o que tiene una punta que sobra o que falta, y bueno, es que el modelo pues necesita todavía ser más refinado, y ahí van yéndose ocultaciones, y ahí se van mejorando los contornos, y se van mejorando la forma y las características que tiene el asteroide. Por muy viejo y conocido que sea, pues todavía no hay información suficiente, y ahí está el interés en poder siempre ir haciendo información nueva y poder ir mejorando después cada una de las casas. Muy bien. Oye, ¿y en qué otros líos te estás metiendo? Aparte de pedruscos y ocultaciones. Bueno, ¿qué te ocupa ahora? ¿Qué te ocupa? Todo, ¿no? Pues ahora mismo, como tampoco hay muchas noches seguidas así para poder hacer rotación de asteroides, porque necesitas un poco de continuidad, y si tienes una noche y pasan 3 semanas antes de otra noche, pues se pierde mucho la continuidad de la curva. Entonces, mientras tanto, cuando hay una noche decente y se puede hacer alguna cosa, pues algunos de los cometas estos que son interesantes ahora, y siguiendo algunas de las novas estas que hay en Casiopea, en Vulpícola, y bueno, con eso pues vas cubriendo un poco la noche. Claro. Muy bien, Faustino. Pues oye, muchas gracias por compartirnos este rato, y a ver si podemos hablar pronto. Y amanece despejado en Muñás de Arriba, que no lo he dicho, pero es el sitio, ¿no? El pueblo en el que te encuentras, y que recomendamos a todo el mundo que se pase por esas tierras que venga a saludarte, porque es un sitio muy chulo. Muchas gracias. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias de nuevo y un abrazo, Faustino. A ti, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Y como comentábamos con Faustino, hemos hablado también con Carles Schnabel para poner el foco en los entresijos de la campaña de Polymele. Bueno, Carles, bienvenido otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues mira, dispuesto a responderte tu curiosidad y dudas. Muy bien. Pues oye, esta curiosidad responde a una ocultación que ha sido, podríamos decir que mediática, porque se ha visto en medios que no son especializados y se ha hablado mucho. Quizá el revuelo viene un poco por el interés de la NASA, ¿no? Y el vínculo de esta ocultación con la misión Lucy, etcétera. Sí. Y ahora lo desgranamos, pero no sé si te parece, podríamos empezar contando algo de uno de los protagonistas de esta historia, que es el asteroide Polymele. Sí. Yo, de hecho, mucha información sobre el asteroide no tengo. Es un asteroide troyano, y por tanto, bueno, un asteroide que está en una órbita que sigue la de Júpiter. De hecho, está 60 grados por delante de Júpiter. Está en uno de los puntos que se llaman de Lagrange, junto con todo un grupito de asteroides. No sé cuántos hay exactamente, pero bueno, debe haber unos centenares, no sé cuántos hay descubiertos actualmente, pero bueno, centenares o quizás algún millar. Son asteroides pues que están en un punto de equilibrio entre la fuerza gravitatoria del Sol y la fuerza gravitatoria de Júpiter. Y por tanto se encuentran estabilizados ahí en un punto, 60 grados por delante de la órbita de Júpiter. 60 grados por detrás hay otros asteroides troyanos también, y como Júpiter tiene una fuerza gravitatoria pues potente, pues claro, es el que más troyanos tiene en todo el sistema solar. Y parece ser que estos troyanos tienen su interés porque son cuerpos
que llevan ahí en este pozo de potencial gravitatorio desde hace muchísimos millones de años y son como fósiles vivientes un poco del sistema solar. Por tanto, su estudio, y no solamente el de uno de ellos, sino el de varios de ellos, ver cómo son de diversos, pues se parece que puede dar claves de cuáles fueron las primeras etapas del sistema solar, en la época en que todavía todo era bastante caótico y bueno, ahí ha quedado pues como un cajón desastre de diferentes cuerpos que seguramente será muy divertido estudiar. Es Polymele, que es relativamente pequeño, tiene unos 20 kilómetros de diámetro y bueno, pues con esta misión de la que ahora os hablaré, pues se intentaba determinar muy bien su posición, su forma, sus dimensiones exactas. Y además, bueno, además de los datos que arroja la campaña de observación de esta ocultación en sí, ¿no? Había no me atrevo a decir una campaña paralela, pero había mucha gente que estaba pendiente de esta ocultación, entre ellos la NASA, ¿no? Porque tiene un vínculo con la misión Lucy y entiendo que aquí lo que se trataba de recoger una serie de datos para, bueno, ya lo contabas tú, ¿no? Quizá para refinar posiciones, ¿no? Exactamente, son asteroides, claro, este asteroide es pequeño, relativamente pequeño y lejano, y por tanto la órbita pues se conoce pues relativamente bien. Es difícil de determinar porque son cuerpos, al ser pequeños y lejanos, pues son débiles y entonces muchas veces su posicionamiento tiene bastante incertidumbre, ¿no? Y bueno, con una ocultación esto se puede solucionar con bastante facilidad. Pero claro, hay que pillar la ocultación. Hay que primero que superar un problema que es conseguir suficiente precisión en la predicción como para pillar la ocultación, y esto es precisamente lo que ha sido más jugoso en este sentido, en esta expedición, digamos. Sí. Muy bien. Y en este caso de España, la ocultación se produjo el 1 de octubre en la madrugada, ¿no? Creo recordar. En la madrugada del 1 de octubre, hacia las 2:30 de la madrugada en tiempo universal. Y bueno, en principio pues ya hace meses que recibimos una invitación por parte de la NASA y del Southwest Research Institute. De hecho, no es la NASA directamente, sino que es el Instituto de Investigación del Sudoeste, ¿no? El Southwest Research Institute en Boulder, Colorado, que son los que están en el management en el impulso de esta misión hacia estos asteroides troyanos. Entonces la NASA, bueno, es la agencia espacial que recoge digamos, todo el conocimiento del SVRI y lo pone en marcha para lanzar una misión, una sonda que visite a estos cuerpos, y en concreto uno de ellos Polymele, ¿no? No solamente será Polymele, serán otros cuerpos también. Y bueno, entonces, sobre todo, gente del equipo del Southwest Research Institute se puso en contacto con nosotros, básicamente realmente a través de la Universidad de Oviedo, del ICTEA, del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Oviedo, y ahí pues la persona que llevaba la batuta fue Javier de Cos, director del ICTEA, que juntamente con Marc Bulle del Instituto de Investigación de Colorado, del Southwest Research Institute, pues empezaron a organizar toda esta campaña de observación que se realizaría pues en el noroeste de España, teniendo como base Asturias, pero bueno, considerando que Asturias, los cielos pues muchas veces están nublados, pues entonces ya se consideró de entrada la posibilidad de ir a Meseta Norte, ¿no? A Castilla y León.
como así fue finalmente. Pero bueno, un poquito así te quiero dar una idea de cómo fue la organización. Ya te digo, ya hace meses que se pusieron en contacto, que bueno, estaban coordinados desde Estados Unidos con la Universidad de Oviedo, y entonces un poco más tarde aparecemos los observadores de ocultaciones cuando se ponen en contacto con nosotros, con la IOTA europea, y con los observadores básicamente de la IOTA o colaboradores de la IOTA que hay en España. Y entonces desde aquí incluso hacemos una llamada al resto de observadores de ocultaciones que hay por toda Europa, con lo cual también conseguimos ayuda de observadores portugueses y franceses sobre todo, y también incluso del director, bueno, del presidente de la IOTA europea, que es Konrad Gull, que viene de Alemania incluso. A finales de agosto intervine brevemente yo mismo en el simposio de ocultaciones que organiza la IOTA europea en Polonia, haciendo una llamada también a ver si se apuntaba gente. Bueno, al final, claro, el 1 de octubre, la madrugada del 1 de octubre es una fecha laborable, y conseguir que venga gente de todos los puntos de Europa era difícil. Pero bueno, ya te digo, conseguimos que se apuntara gente de Portugal, de Francia y el presidente que venía de Alemania, ¿no? Y bueno, y la gran parte, pues claro, de observadores de España. ITEA también en Asturias pues también organizó una gran campaña, y también a través de la Federación de Asociaciones de Astronomía en España, y entonces pues bueno, se consiguió reclutar entre colaboradores de la IOTA y no, o sea, especializados en ocultaciones, no, pues prácticamente una cincuentena de personas, No está mal. Muy buen trabajo realizado desde el ITEA realmente. Sí. Claro, en este caso estas 50 o aprox 50 personas, porque en el caso es decir, lo que te quiero destacar es que serán 50 personas, pero es que aquí no cabe cualquiera, lo digo porque hay una limitación en cuanto a equipo, ya, claro, de entrada, sí. Porque si te dedicas a ocultaciones, bueno, sí, hay limitaciones, ¿no? Aquí lo hablamos ya el día que nos viniste a contar un poco el setup típico, ¿no? Y lo que necesitas tener muy afinado, y incluso sí, el de competencias, ¿no? De todas formas, bueno, los americanos nos lo pusieron fácil, porque ellos trajeron todo el instrumental necesario, telescopios, cámaras y ordenadores. ¿Y eran Dobsons los equipos que enviaron? Sí, Dobson Skywatcher, automatizados o computarizados, con GoTo, y de 40 centímetros, o sea, unos trastos, azimutales, claro, no, a ver si 40 sobre una montura ecuatorial ya hubiese sido algo prácticamente imposible de transportar, ¿no? Pero sí, empaquetaron en un contenedor por vía marítima ya hacía varias semanas, o un mes prácticamente me parece, ya llegaron a la Escuela de Marina Civil de Gijón, habían llegado ya los instrumentos, los 22 telescopios de 40 centímetros, con sus otras tantas cámaras QHI con GPS, especiales para grabar ocultaciones, cámaras CMOS, digamos, digitales, ¿no? O sea, cámaras modernas, y aparte, pues claro, los ordenadores y todos los utensilios que se necesitan para esto, ¿no? Y con el tema de COVID, pues claro, los americanos no tenían muy claro hasta el último momento si podría venir también pues personal desde Estados Unidos para dirigir un poco las operaciones, y sí, finalmente sí, pero estábamos pues pendientes de que quizás toda la organización de los equipos recayera solamente en manos de observadores españoles, ¿no? Al final sí que vinieron americanos, y de esta manera pues se pudo
a hacer todo también con más tranquilidad, porque claro, ellos conocen el instrumental, conocen los ordenadores que habían preparado para el evento, en fin, claro, todo se facilitaba más. Pero bueno, teníamos también días de preparación, o sea que no hubiese sido tampoco muy problemático, pero vaya, se preparó todos los materiales en bastantes días. De hecho, nos encontramos ya, si esto se producía en una madrugada de viernes, el lunes de aquella semana ya nos encontramos todos en Gijón para empezar a practicar con el instrumental. O sea que fíjate que había ya se previó de manera muy certera y muy bien hecho, pues una formación para todos. Que estuvo muy bien, porque tanto los que no habían hecho nunca ocultaciones como los que sí habíamos hecho, pues bueno, pues nos pusimos todos en común, ¿no? O sea que la organización perfecta, sí. Muy bien. Y aparte de estos equipos que envió la NASA, aquí hubo colaboraciones de otros observatorios con otros equipos, evidentemente. Sí. Por parte de la IOTA entiendo que... Claro, se hizo una llamada a todos los aficionados a la astronomía, de hecho, y observatorios que pudieran estar más o menos cerca de la franja de ocultación. Una franja de ocultación que en principio iba del norte de la cornisa cantábrica en diagonal hacia la costa valenciana, más o menos. Y entonces, pues, observatorios que estuviesen más o menos cerca o dentro de la franja de ocultación, pues recibieron información, incluso aficionados con telescopios móviles. También la limitación era que se necesitaban telescopios grandes, como mínimo de 30 centímetros, pero bueno, lo ideal era a partir de 40 centímetros. Claro, son telescopios que ya no son tan comunes, y sobre todo móviles, ¿no? Y entonces, pues claro, no hubo una locura de centenares y centenares de observatorios dispuestos o de observadores dispuestos a ir, pero sí, hubo una buena respuesta por parte de alguna docena de observadores entre fijos y móviles, y precisamente en coordinación con Marc Buye del Instituto de Investigación de Colorado, pues también estuvo José Luis Ortiz del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es una persona que está muy especializada en el estudio de objetos transneptunianos a través precisamente de ocultaciones. Y es un equipo que colabora habitualmente, de hecho es todo un equipo que trabaja conjuntamente con el Observatorio de París y un grupo de Brasil llamado el Grupo de Río, en que se estudian desde hace unos años a través de técnicas de ocultación los asteroides transneptunianos, Centauros también, y troyanos también. O sea que aquí confluían, por una parte, el interés de la NASA y el Southwest Research Institute con este gran equipo que ya lleva años investigando sobre el tema. Por tanto, aquí teníamos la inmensa suerte de disponer de unos especialistas muy buenos conocedores de este tipo de objetos y de cómo se tienen que realizar los cálculos para establecer la franja predicha de ocultación. O sea que aquí tuvimos esta gran suerte. O sea, había dos intereses que confluían: los intereses de la misión NASA, digamos, y los intereses de los especialistas en ocultaciones de este tipo de objetos que ya hace años que funcionan. Y entre unos y otros, pues conseguimos también una buena red de observadores. Sí. Y esos dos intereses se suman, y también se suman, lo comentábamos antes, a ver, como lo decimos, como dos predicciones, ¿no? Sí, porque... exactamente. Sí. Claro, estos cuerpos, claro,
por eso se va a estudiar estos cuerpos, porque son bastante desconocidos y su posición también, ¿no? Dentro de la precisión que se necesita para una misión de este tipo. Pero, claro, de entrada parecía que tanto un equipo, podríamos decir, para abreviar, ¿no? El equipo de la NASA como el equipo de Granada, pues más o menos sus predicciones a un mes vista, 2 meses vista, coincidían bastante. Pero en los últimos días pasó una cosa muy curiosa, muy divertida, y es que las dos predicciones divergieron. Y Mark Bulle, de la NASA, con realmente muy buenos datos astrométricos, tenía pues una predicción que se había desplazado bastante hacia el oeste, bastante, quiero decir, respecto a la predicción original, unos 100 kilómetros en paralelo. Pero unos 100 kilómetros sobre un cuerpo que provoca una sombra de unos 20 kilómetros, pues claro, es mucho, ¿no? O si te quedas en un lugar pues donde prevés que la sombra pase por ahí, pero la sombra realmente pasa a 100 kilómetros de distancia, bueno, te quedas sin ver nada, ¿no? Sencillamente. Y entonces, claro, bueno, Mark Bulle de la NASA obtuvo esta predicción. Él estaba muy convencido de la bondad de sus datos y de la bondad de su método, pero por otro lado, José Luis Ortiz, pues claro, también determinó una predicción, pero digamos con datos más de última hora, más viendo un poco la diferencia de posición que iba teniendo el asteroide en las fechas más recientes, ¿no? Ya eran 2 aproximaciones diferentes a la posición del asteroide. Por una parte, Mark lo que hacía era reconstruir toda la órbita para tener pues unos buenos elementos, unos excelentes elementos orbitales, y en cambio José Luis pues quizá no le importaba tanto el tener una órbita muy precisa, pero sí al menos saber qué desviación estaba llevando últimamente el asteroide en las últimas semanas. Y claro, lo malo es que no había una convergencia entre las dos soluciones. Cosa que todos estábamos esperando, ¿no? Que hubiera una convergencia, que hubiese sido bastante lógico. Pues no llegaron a convergir. Y entonces, al final, teníamos 2 predicciones en paralelo sobre la superficie que estaban separadas por 100 kilómetros prácticamente de distancia entre ellas. Y entonces decías, bueno, ¿y ahora qué? ¿A dónde voy a situar los observadores? Bueno, Mark apostó fuertemente por su predicción, como es lógico, y ahí fue el grueso donde se colocó el grueso de los equipos organizados por la NASA, por la Universidad de Oviedo, donde yo también estuve ahí junto con varios otros compañeros de la IOTA, colaboradores de la IOTA en España y Portugal. Y bueno, y José Luis pues también pensando, bueno, tenemos que cubrir esto porque en ciencia las cuestiones no se comprueban hasta que vas ahí y hasta que lo compruebas realmente si pasa o no pasa, ¿no? Lo que has previsto. Y José Luis, con muy buen criterio, pues también envió varios equipos, también incluso algunos de la IOTA que no tenían tiempo de ir hasta la predicción y hasta la formación que duraba tantos días en León. Al final la base fue en León, pues se fueron por la zona más además del sistema ibérico entre Cuenca, Valencia, Teruel, aquella es la zona pues donde al final se situaron los observadores, los equipos de observadores, pues que se pusieron en la predicción calculada por José Luis Ortiz. Y mira, con la buena fortuna de que al final pues la ocultación se vio ahí, donde
donde José Luis Ortiz, con su equipo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, lo había previsto. Podía haber pasado lo contrario, pero bueno, pero en ciencia es eso, hay que comprobarlo todo, y al final, pues mira, ellos se llevaron el gato al agua. Los lugares de observación de la NASA, pues con algunas dificultades también por las nubes, porque tuvimos algunas nubes por León, sobre todo cirros, nubes altas. Algunos observadores pudieron llegar a registrar la estrella, otros no, pero claro, ahí se comprobó que no había ocultación. Que bueno, también podría haber pasado otra cosa, que es que este asteroide pudiese haber tenido compañía, un satélite, un pequeño satélite. También nunca se pierde nada, haciendo o poniendo observadores mucho más repartidos. Sí. O sea que al final se pudo registrar la ocultación, que esto es lo que realmente importa, porque la misión a Polymele lo que necesitaba precisamente es detectar la ocultación y ver pues dónde estaba y con estos datos poder llegar a medirlo. En estos momentos no tengo ningún resultado todavía, sé que hay al menos 3 detecciones positivas, parecía que había una cuarta, pero no tengo todavía confirmación por parte de José Luis, pero bueno, 3 detecciones positivas ya están muy bien, ya permiten tener una buena idea. Ya ves. Esa buena idea básicamente es buena astrometría. Sí, astrometría. Las ocultaciones te dan una precisión astrométrica de milésimas de segundos de arco. O sea que es algo tremendo. Si, tú con una buena observación astrométrica llegas, pues llegas a décimas, centésimas ya, si apuras mucho, ¿no? Pero con una ocultación llegas a milésimas, y sobre todo teniendo en cuenta que ahora la estrella de fondo son estrellas Gaia, con una altísima precisión en la posición. Por tanto, tienes un patrón de fondo, en el fondo tienes unas estrellas muy bien astrometrizadas, digamos, ¿no? Entonces esto te permite situar el asteroide con una precisión altísima. O sea que hemos conseguido el objetivo, el colocar el asteroide con total precisión en su posición. Sí. Y seguramente la forma y el tamaño también tendremos una buena aproximación. Mira, eso te iba a preguntar porque son muy chulas esas gráficas en las que se infiere el perfil, ¿no? de los cuerpos en base a las distintas observaciones, y en este caso con 3 observaciones positivas puedes llegar a dibujar algo. Bueno, si están bien repartidas, sí, y que seguramente sea este el caso, porque ya son misiones o son campañas dirigidas y ya no son posicionamientos aleatorios sobre el terreno, sino que ya las estaciones están separadas por una serie de intervalos fijados. O sea que si son 3 positivas, quiere decir que estará bastante bien cubierto. Aparte de que también hay unas observaciones negativas que justo están por fuera de las positivas, que estas también te permiten acotar. Claro. O sea, una posición negativa ajustada a otra positiva también te da mucha información, porque te permite acotar hasta dónde llegaba la sombra o hasta dónde no. O sea que no solamente hay que considerar esas 3 positivas o 3 y media si hay una cuarta en duda, sino que también las inmediatas negativas también te dan mucha información. Sí. Muy bien. O sea que en fin, el resultado es excelente, es excelente. Muy bien, muy interesante. Oye, y ahora que ha pasado este revuelo, que antes me contabas que estás muy liado, en el panorama de ocultaciones, ¿tenemos algún objetivo cercano destacable o qué?
Si te he de ser sincero, es que he andado tan liado estos días que ya ni me he fijado en si hay algo así destacable estos próximos días. Supongo que os ha parado toda la atención esto. Sí, ha sido terrible. Pero sí, no, dentro de la campaña Lucy hay otras campañas. Ahora, bueno, precisamente los americanos se iban corriendo otra vez para Estados Unidos porque en la zona, por el estado de Nevada, me parece que nos dijeron, había otra campaña también para otro troyano de esta misión. O sea que sí, ellos no paran. También fueron los que estuvieron determinando la posición y las dimensiones de Arrokoth, de este cuerpo que visitó la New Horizons después de Plutón. Pues ellos también fueron los que realizaron este trabajo de detectivesco de ocultación, y por tanto pues ya son equipos que tienen su experiencia, su bagaje, y se han dado cuenta de que con las ocultaciones pueden reunir una cantidad de información increíble y afinar estas misiones hacia estos cuerpos. Muy interesante. Sí. Oye, Carlos, pues no sé, estaremos al tanto de los resultados de estos 3 o 4 positivos, ¿no? Y a ver. A ver qué resulta. Muy bien. Pues oye, muchas gracias de nuevo por pasarte y nada, nos cerramos pronto sobre esto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta una próxima. Adiós. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.